Snake Producciones presenta Ciencia Abierta. Bienvenidos a Ciencia Abierta, un programa de Snake Producciones que nos ayuda a difundir la ciencia y a quienes la hacen posible. Soy Jessica Armenta y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Miguel Negreros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por asistir. ¿Podrías platicarles a nuestra audiencia un poco de qué carrera elegiste, en qué te especializaste y en qué trabajas ahora? Sí, pues yo estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Me especialicé más hacia la parte de biología celular y biología molecular. Posteriormente, pues los caminos me llevaron a las enfermedades respiratorias, que es a lo que me dedico actualmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Y pues creo que ya. Súper. Oye, platícanos un poco más atrás, ¿de dónde eres, dónde creciste y parte de tu dinámica familiar, con quién creciste? Ya. Pues yo soy originario de aquí, del extinto Distrito Federal, de la ahora CDMX. Vengo de una familia de 5 personas, 5 miembros. Mi papá es un hombre del campo que llegó aquí a la ciudad a ser comerciante, donde conoció a mi mamá. Mis papás son comerciantes. Okay. Bueno, pues después hicieron una familia donde pues somos 3 hermanos. Yo soy el del medio, mi hermano mayor que es economista y profesor. Mi hermana menor, 10 años menor que la chiquita de la casa, ella estudió Ciencias de la Comunicación. Y ese es un poco más o menos cómo se compone mi núcleo familiar. Ah, súper. Oye, y eres egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Platícanos un poquito cómo llegaste a tu elección de carrera y de dónde nace tu vocación. Qué complicado. Pues yo desde niño fui como muy curioso. Siempre me gustó saber cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaban por dentro. Siempre estaba como ávido de abrir los aparatos eléctricos y saber qué tenían adentro, el radio, cosas así. Nunca lo hice porque si no nos quedábamos sin electrodomésticos. Y ya no había para... Ya no había después. Pero siempre tuve esa curiosidad, como desde muy, muy niño. Siempre fui muy preguntón. Era como, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Después, pues yo también recuerdo como un momento como que también me marcó, que fue cuando un día de Reyes, los Reyes Magos me trajeron un juego de química. Y entonces cuando llegó ese juego de química, pues me pareció así súper interesante que yo pudiera pues tener el control sobre algunas cosas, hacer soluciones, mezclarlas, que se transformaran. Y entonces eso, pues también yo creo que de una u otra manera influyó en lo que pues me convertí al final, ¿no? También, pues a pesar de que pues mis papás no eran personas de ciencia como tal, pues siempre tenían a la mano algún libro, alguna revista de divulgación. Entonces, pues había forma de acercarse o por la televisión abierta, a veces como de poner ciertos canales, como el del Canal 11, ¿no? Donde había cosas como documentales o ese tipo de cosas también yo creo que nos ayudaban a cultivar esa curiosidad. Y ya como más grande, en la secundaria, justo pues tuve buenos maestros. Recuerdo en particular un maestro de biología, mi maestro de biología de la secundaria, que él fue con quien pues yo no me enamoré de la biología. Fue como que entendí que había un tras bambalinas de las cosas y que había forma de explicarlas y de entenderlas. Y entonces de ahí dije yo, de aquí soy, ¿no? Okay. Y ya de ahí en adelante ya no hubo como más dudas, ¿no? Como a pesar de que pues en la prepa uno explora otras cosas muy interesantes, pues yo ya sabía lo que iba y ya hubo poca duda al respecto y ya pues lo siguiente era
pues elección de carrera en la prepa, ¿no? Yo Ujú. estudié en prepa 2 de la UNAM, entonces ya solo había que decidir, pues, cuál era la primera y la segunda opción. Mi primera opción, por supuesto, que fue biología. La segunda ya no me acuerdo bien, si había sido biología en otro plantel o medicina, pero pues así llegué a la Facultad de Ciencias. Súper, qué lindo. Oye, y dentro de tu carrera, ya de tus años de estudiante en la UNAM, Ujú, ¿qué es algo que recuerdes con mucho cariño, con mucha impresión? ujú. Nos platicabas de tus maestros en secundaria, que tuviste muy buenos maestros, algo que te haya marcado dentro de la universidad. Pues dentro de la universidad también hay profesores muy apasionados, muy, muy apasionados. En los primeros semestres también tuvimos un maestro y creo que justo eso fue lo que marcó hacia dónde me fui, ¿no? Porque tú llegas a la facultad y entonces empiezas a ver de todo, ¿no? Empiezas a ver hongos, plantas, animales, biología celular, genética, y entonces ya no es un problema. O sea, yo ya sabía así biología, ¿no? Pero ahora, ¿qué Ujú. de la biología, no? Entonces, muchas cosas me hicieron ojitos, los helechos, las plantas, los hongos me parecían así súper interesantes, promiscuos, como les decía una maestra, que crecían unos sobre otros, todos con todos, así una cosa muy interesante. También, por ejemplo, los anfibios, las ranas me parecían hermosas, me parecían súper interesantes estas ranas que apagan sus jugos gástricos para poder tener a sus bebés dentro de la panza y luego los sacan, Guau. o las ranas que son totalmente transparentes y se les ven los órganos. Entonces, había cosas increíbles, ¿no? La sistemática, la filogenética, todo. Y entonces llega este maestro que era muy, muy bueno y en los primeros semestres. Y entonces, pues nos acercamos a él y le pedimos así, por favor, déjanos ir a tu laboratorio, ¿no? Sí. Y pues él accede, él estaba en ese momento, en el 20 de noviembre, y ya la verdad es que fue más en aras de casi que una labor social de él hacia nosotros, porque pues en ese momento, pues nosotros sí creo que íbamos en primero, segundo, no, como segundo o tercer semestre, pues poco, o sea, podíamos aprender, pero no estábamos todavía preparados para estar ahí, ¿no? Pero yo creo que él nos veía entusiastas y eh, pues nos quería ayudar, ¿no? De alguna Ujú. manera. Y entonces él lo que hacía, tenía modelos animales, donde él trabajaba en ese momento, creo que todavía, el desarrollo de un modelo donde generaban fibrosis en el hígado de estas ratas. Okey. Entonces era un modelo de estudio para ver cómo se podía esto posteriormente extrapolar a las personas que desarrollan fibrosis o cirrosis en el hígado, ¿no? Ujú. Y entonces, en ese momento, pues, era increíble, ¿no? Nosotros llegamos al hospital 20 de noviembre, ellos tenían estos ratones, hacían trabajo en, cultivo celular en campana, el microscopio, o sea, para nosotros era Ujú. así, nos volaba la cabeza. Fascinante, sí. Sí, éramos chiquititos, entonces, pues, nosotros nos hubiéramos querido quedar ahí con él, pero, pues, ya después, pues, la carrera siguió y yo llegué a otro laboratorio a hacer también fibrosis, pero pulmonar. Súper, increíble. Doctor Miguel, por favor, platícanos, ¿qué es la biología celular y cómo se aplica esto a las enfermedades pulmonares? Pues la biología celular lo que estudia es, como su nombre dice, las células, pero su forma, sus organelos, la forma en que interactúan entre ellas, la forma en la que se comunican. Esto puede funcionar desde organismos unicelulares como bacterias, como levaduras, y también se pues llega a los organismos que ya son multicelulares, que tienen tejidos, tienen órganos. Entonces, todo esto de inicio, pues por lo menos para mí es per se ya interesante, ¿no? Esta comunicación o esta reproducción de las células, pues puede fallar, ¿no? Además, pues más que creo que estábamos pensados para ser organismos que no fueran tan longevos y Ujú. entonces de repente pues llegaron los antibióticos, el agua potable, las vacunas y Y ahora entonces vivimos un montón. vivimos un montón, ¿no? Y entonces las células son como de bueno, ¿y ahora qué? Okey. Entonces, ellas estaban destinadas así como de aquí a los 30 años funciono bien. Ujú. Y ya después, pues, empieza a haber daño, ¿no? Porque es irremediable que las células tengan daño y entonces estos programas empiezan a fallar, ¿no?
Entonces las células en lugar de dividirse lo necesario se dividen más, ¿no? Y entonces pues llega enfermedades como el cáncer, ¿no? O de repente las células en lugar de ser así súper selectivas y reconocer lo propio de lo ajeno, dicen, tú como que te pareces a algo que es un enemigo y entonces les dan cráneo a las mismas células del cuerpo, ¿no? Y entonces se generan enfermedades autoinmunes. Entonces todo este fallo en el control o en el repertorio de los programas de las células termina pues generando problemas irremediablemente, ¿no? Entonces, pues estamos tratando de entender por qué las células hacen lo que hacen, ¿no? Por qué de repente estas células empiezan a crecer sin control o por qué las células ya no se reconocen. Hay veces que esto sucede y pues no lo detectamos a tiempo y entonces es difícil tratarlo, ¿no? Ujú. Ya que se detectó a tiempo, pues hay que tratarlo, ¿no? ¿Cómo lo tratamos? Pues hay que encontrar el por qué, luego el cómo, ¿no? Entonces esto incide directamente en todas las enfermedades, no solo las pulmonares, pero pues en mi caso son a las que nos dedicamos actualmente, ¿no? Claro. Y platícame más acerca de tu investigación. Eh, ¿De sí. qué va? Pues mira, en este momento yo me dedico sí, a las enfermedades pulmonares como me llevo dedicando desde hace ya bastantes años. De lo que va la investigación es trabajo en la clínica de vasculitis del Instituto de Enfermedades Respiratorias del INER. Las vasculitis son enfermedades de las cuales se desconoce su causa, son enfermedades autoinmunes, son enfermedades raras. Ok. Entonces, pues ahorita lo que estamos tratando de ver es por qué a los pacientes con estas vasculitis, algún grupo en particular, desarrollan enfermedad pulmonar, desarrollan fibrosis. Y esto es complicado porque a los pacientes de estas enfermedades, pues de entrada les va bastante mal, ¿no? Ok. Tienen afectaciones sistémicas, es decir, se les puede dañar no solo las vías respiratorias, tienen afectaciones en el tabique, por ejemplo, se les hace un tabique en forma de silla de montar que le llaman, el cartílago se destruye, Ok. hay afectaciones en el ojo, hay afectaciones en el riñón, en la piel. Entonces los pacientes, la verdad es que la mayoría de ellos son guerreros. Ujú. Porque a pesar de que la enfermedad no tiene una cura, pues es posible llevarlos como un proceso de remisión donde los pacientes están medianamente bien, pero esto se puede volver a activar y el tratamiento tampoco es sencillo hacia ellos. Lo ideal sería encontrar una cura para esta enfermedad. Claro. Sin embargo, en este momento lo que nos estamos enfocando es a por qué estos pacientes desarrollan fibrosis, porque además de todo esto que ya tienen como previamente, pues se les suma la fibrosis pulmonar, que esta sí los puede llevar a un desenlace fatal. Ok, es decir, tienen múltiples factores que... Sí, pues en realidad, o sea, no se conoce qué es lo que lo desencadena. Ok. Hay algunas teorías que puede ser como alguna infección que entonces genera algo que se parece a las células y entonces las células del sistema inmune pues lo copian y entonces empiezan a atacar a los vasos sanguíneos de estos pacientes, los destruyen y entonces empiezan a tener todos estos problemas. Y sí, al final los pacientes tienen como una suma de un montón de cosas, ¿no? Entonces, De si acuerdo. nosotros podemos atacar una de ellas y además como una que les puede llevar a este desenlace fatal, pues sería como muy importante. Ujú. ¿Y cuáles son los aportes que tu investigación les da al ámbito científico y médico? La intención es, de entrada, pues conocer más acerca de esta enfermedad. Hay veces que los pacientes duran años sin ser diagnosticados. Dan vueltas, no entienden qué tienen, los médicos a veces les cuesta trabajo, por lo raro, ¿no? Es como de, Ujú. pues si te llega, bueno, por ejemplo, en este punto de la vida, alguien con COVID, pues ya se sabe perfectamente qué es lo que presenta el paciente si Claro. es COVID, ¿no? Pero en este caso, como son casos tan raros, los pacientes luego a veces se les confunden con lupus, con otras enfermedades, ¿no? Con asma. El que nosotros estemos investigando sobre estas enfermedades, pues ya genera como visibilidad. Ujú. Después,
Pues en la investigación sobre las vasculitis, pues también estamos tratando de buscar un diagnóstico, y un tratamiento. El tratamiento, pues, si bien a lo mejor no podemos, lo que se busca, por supuesto, es curar la enfermedad, ¿no? Ujú. Pero si no se pudiera, entonces a lo mejor tratar estos síntomas, los síntomas más importantes de ellos, ¿no? Entonces, lo que aportamos con nuestra investigación respecto a las vasculitis es, pues, tratamiento para estas poblaciones y, pues, un poco pues, de esperanza, quiero pensar. Sí. Y dentro de la investigación, o sea, del quehacer de la investigación, ¿cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado? Pues muchos. El INER es un centro de referencia de muchas cosas, ¿no? Pero en particular las vasculitis, los pacientes llegan ahí porque saben que ahí los podemos ayudar, ¿no? La parte clínica se les puede tratar. Sin embargo, pues para poder tratarlos se necesita encontrarlos, ¿no? Y a veces, al ser una enfermedad rara, pues no contamos con el número de individuos suficiente para poder investigarlas a profundidad, ¿no? ¿Hay como algún estimado de qué porcentaje de la población mexicana padece de vasculitis? En Estados Unidos sí existe, no lo tengo en este momento, Ujú. pero justo en México no, por lo mismo de lo raro que es, Sí, no se tiene el número adecuadamente, ¿no? claro. Y el siguiente, pues ya es un poco más, creo que general en la investigación en México, yo creo que en los países en Latinoamérica en general, es pues la disponibilidad de los recursos. Claro. A veces quisiéramos que hubiera un poco más de apoyo por parte de las autoridades, del gobierno. La otra es que, pues a veces, aunque tengamos el recurso, es difícil conseguir como el reactivo, ¿no? Ujú. Como que a veces necesitamos un anticuerpo, necesitamos un tipo celular, o a veces necesitamos algo que no llega, ¿no? Porque tiene que venir de otro lugar, ¿no? Generalmente viene de Estados Okey. Unidos. Ujú. Y, por ejemplo, yo tuve la oportunidad durante el doctorado de hacer una estancia en Estados Unidos y pues era como, vamos a pedir el reactivo, llegaba una semana y tú seguías haciendo tus cosas, ¿no? Y aquí, pues no, hay que tener como mucha planeación, Sí. pues es complicado, a veces es incluso desde la burocracia, ¿no? Ujú. A veces es como nos piden, ¿qué vas a necesitar el siguiente año? Y yo así de, y ya, voy a abrir mi bola de cristal, ¿no? Así Sí, de claro. qué van a hacer las células, cómo están portando, qué voy a necesitar, es difícil, ¿no? Y a veces, o sea, yo entiendo que tiene que haber planeación, pero Ujú. esa planeación de repente se vuelve no contextualizada en lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, claro. Y platícanos un poco sobre la función del cómputo en la investigación, en dónde lo utilizan, Ya, qué ya. impacto tiene. Claro. Yo antes creía que la parte de cómputo, bueno, antes del doctorado, era como una cosa, o sea, por supuesto que yo sabía que había investigación Ujú. que utilizaba el cómputo, pero que no impactaba realmente en lo que nosotros hacíamos. Pero luego llegó el doctorado Y y te cambió. me cambió definitivamente. No, y de verdad, te lo juro. No lo digo porque ustedes se dediquen a eso. Pero durante el doctorado, yo justo hice un estudio ómico de lo que le sucedía a los fibroblastos, a unas células, con una molécula que les poníamos y que se había estudiado ampliamente, pero que nunca la habían estudiado a largo plazo, ¿no? Así de, vamos a ver qué pasa si lo mantenemos este tiempo. Ujú. Y pues resulta que las células tienen memoria, ¿no? O sea, no es como que se lo quito y se lo pongo y las células dijeron, no pasa nada, ¿no? Y entonces para estudiar esto hicimos un estudio ómico. Y entonces esto resulta en un montón de información. Un montón de información que yo no sabía manejar, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo fui a Estados Unidos, trabajé las muestras. Yo no podía estar mucho tiempo allá porque caro, porque dólares. Y entonces, pues yo dejé las muestras, me regresé, me dijeron, no te preocupes, nosotros te mandamos los datos. Y bueno, cuando yo estaba aquí, se supone que en este estudio lo que podíamos ver es que si había modificaciones en el DNA de manera particular, dependiendo de la zona, ¿no? En el DNA. Y esto es importante porque pues, hay zonas que son reguladoras, hay zonas que más bien son parte del cuerpo del gen. Y entonces, pues para mí era como, dime dónde están, ¿no? Entonces ahí voy a buscar lo que estoy buscando. Y entonces ellos me decían, sí hay. Y yo, ¿dónde? Y me decían, sí.
Y entonces no me decían dónde, ¿no? Porque el análisis no se lograba, ¿no? Ok. Y entonces, pues ya yo dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser, no? Así de, vengan a esos datos. Ya cuando vi lo que tenía que hacer, por supuesto que no lo logré. Llegó ahora una gran amiga que se unió al grupo, que así fue mandada por... Alguien la mandó, llegó y ella era bioinformática. Y entonces le entró al quite y dijo, vamos a darle a esto. Ella no lo hacía, pero tenía la forma de resolverlo y lo resolvió. Entonces ella sí me dijo, aquí están los cambios, aquí está en el promotor, la reacción del gen, aquí no lo busques. Y entonces yo entendí ahí justo la importancia de toda la parte de las computadoras, de la programación. Y vi que no, o sea, yo he querido entrarle, yo he tomado cursos, a lo mejor me falta un curso con ustedes, no lo sé, pero yo creo que es algo que está permeando en muchos aspectos y pues la ciencia no es el único, ¿no? Claro. Increíble. Y además, Ajá. el problema también, así ya me dieron cuerda. Dale, sí, adelante. También el problema a veces creo que es que justo entre disciplinas a veces no nos entendemos, ¿no? Okay. Y entonces a mí me tocó ver todo lo que implicaba hacer ese tipo de análisis, que era, o sea, porque a veces los que hacemos así wet lab y nos metemos a pipetear y a cultivar células, decimos, bueno, pues está haciendo un análisis de computadoras, ¿no? Y entonces parece algo trivial, pero no, la realidad es que no. Y uno piensa que es como hacer Excel y no es así, ¿no? Y a veces justo yo creo que no dimensionamos la problemática y lo importante que resulta en ese tipo de análisis. Oye, está increíble esto que nos platicas, porque además justo la siguiente pregunta iba un poquito para allá. ¿Qué otras áreas o qué otros expertos colaboran o pueden participar de la investigación que estás haciendo? Pues mira, yo justo con esta amiga, si me estás viendo, voy por ti. Me encantaría que colaborara con nosotros en una cosa de unos análisis muy particulares que ella sabe hacer muy bien y que es respecto a ya no solo como en este experimento como te comentaba del doctorado donde analizábamos o sea, todo el DNA de la célula. Ahora se puede hacer todo el DNA o RNA de esta célula, pero por célula, ¿no? Así como todas las células. Okay. Entonces ya te imaginarás, eso es así kilos de información, ¿no? Entonces a mí me gustaría justo entrarle a este tipo de tecnologías porque pues a veces las respuestas no son, o las poblaciones no son idénticas, ¿no? Hay células que sí hacen y otras células que no hacen, y entonces en este promedio pues todo se diluye, ¿no? Y entonces hay herramientas mucho más finas donde nos puede decir, bueno, aquí tienes, no sé, por ponerte un ejemplo, que es con lo que trabajo ahora con neutrófilos. Decir, estos neutrófilos son distintos porque son más ligeros, son de baja densidad, se comportan de manera diferente y entonces, pues por supuesto, van a aportar hacia la enfermedad de una forma distinta. A lo mejor son benéficos o a lo mejor no lo son, pero al verlo todo junto en la misma imagen, pues entonces no sabemos cómo está impactando estos neutrófilos en las vasculitis, ¿no? Por ejemplo. Los neutrófilos son células del sistema inmune, son casi de la primera línea de defensa. Si tú te cortas, pues van a llegar ahí los neutrófilos, entre otras muchas células, a ponerle un estate quieto a las infecciones, a las bacterias. Tienen muchas herramientas. Hay veces que o se comen a la bacteria, hay veces que les avientan cosas y las bacterias se mueren. Y justo nosotros lo que estamos viendo ahorita es que los neutrófilos tienen una herramienta súper particular, que es que el DNA, donde está incluida toda la información de la célula, ellos en algún punto deciden aventársela así en la cara a las bacterias para detenerlas. Y entonces esto es una herramienta relativamente novedosa que no se conocía hasta hace unos pocos años. Y entonces esto parece muy bueno hasta que ya no lo parece tanto, porque entonces si lo siguen haciendo, como todo en exceso es malo,
pueden generar enfermedades. Ok. Y entonces nuestra apuesta es que este exceso de estas trampas extracelulares, que es el DNA que avientan los neutrófilos, está generando enfermedades en los pacientes de vasculitis. Muchas gracias, doctor. Aprovechamos también el espacio para invitar a todos los seguidores de este canal a que formen parte del equipo de colaboradores de Snake Labs. Si estás interesado o interesada, puedes ponerte en contacto a través de los siguientes medios que aparecen en pantalla. Muy bien, doctor. Vamos a la parte final de la entrevista. Son Perfecto. unas reflexiones, pero antes vamos a hacer una ronda de di lo primero que piensas. Ok. Entonces, no tengas miedo, todo va a estar bien. Muy bien. Te voy a decir una serie de palabras Ujú. o frases y Sí. tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás listo? Perfecto. UNAM, No paga o alma mater, cualquiera de las dos. ok, súper. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Agradecimiento. CONACYT. Burocracia. Ciencia abierta. Pioneros. Andrés Manuel López Obrador. Cambio. Secretaría de Salud. No sé. Ok, Paso. se vale, paso. México. Hogar. Ciencia en México. Trabajo. Salud en México. Mucho más trabajo. Jóvenes en la ciencia Necesarios. y mujeres en la ciencia. Guerreras. Y para finalizar, ya vamos con unas preguntas finales. ¿Qué crees que puede ofrecer el ámbito científico en México a los jóvenes? ¿Y por qué seguir haciendo ciencia en México? Eso es bien complicada. Y te voy a explicar por qué. Porque esto me es una contradicción. Me pasa un poco con los alumnos. Porque a pesar de que yo amo lo que hago, la ciencia yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, de lo mejor que me ha pasado en la vida. La situación en México pues no es la mejor para desarrollar ciencia. Entonces a veces me siento como de, sí, vengan a hacer un posgrado, pero también es como de, bueno, y después, o sea, me siento terrible porque pues si yo les ofrezco que vengan a hacer un posgrado conmigo o que sigan adelante en este camino de la ciencia, y después pienso, ¿y dónde se van a colocar, no? Tomando en cuenta que hay pues tanta fuga de cerebros y toda esta situación, ¿no? Entonces, tengo como sentimientos encontrados, pero pues yo lo recomendaría. Yo confío en que las condiciones vayan a cambiar en algún momento y que cuando estos nuevos científicos lleguen o se desarrollen haya mejores condiciones. También es como, hay un libro muy bonito de Ruy Pérez Tamayo que habla como de, casi como un decálogo de por qué ser científico en México. Y pues es una cosa muy simpática y cuasi vocacional, que dice que una de ellas es como para que no tomen el pelo, ¿no? Y esto es importante porque creo que en México es importante que haya mucha vocación científica, porque o sea, necesitamos tener decisiones informadas, ¿no? Necesitamos, ahora con todo lo que pasó en la pandemia, donde la gente decía, sí, el cubrebocas, no el cubrebocas, la gente antivacunas, todo esto era como de, pues, el ámbito científico tiene que prevalecer, ¿no? Claro. ¿Y cómo va a prevalecer? Pues tiene que haber nuevos científicos. México, así como Latinoamérica, pues el número de científicos por habitantes muy menor a comparación a otros países desarrollados, ¿no? Solo tiene que haber mejores políticas públicas para que estos científicos tengan dónde llegar, que no se vayan de México y que pues aporten a nuestro país, ¿no?
pero pues no puedo decirles no lo hagan, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué mensaje compartirías a la comunidad científica y a los investigadores del área de salud? Yo creo que es un mensaje para ellos y para mí, ¿no? La colaboración. Yo creo que la colaboración es lo más importante en el ámbito de la ciencia en general, pero también pero en particular de la ciencia en México en el ámbito de salud. A veces pasa que la gente empieza a investigar un tema y entonces siente que pues se vuelve como, digo, y es normal, ¿no? Uno estudia, le dedica tanto a estos temas y entonces pues les quiere, ¿no? Y entonces a veces se vuelve como esto es mío, ¿no? Es mi tema y entonces ya no lo puedo compartir, ¿no? También es eso, ¿no? Es como estamos en un lugar donde a lo mejor pues el reactivo no me llega tan rápido, pero si yo le digo a toda la comunidad, oigan, ¿quién tiene este reactivo? Alguien va a decir, yo sí lo tengo, te lo presto, ¿no? Y eso, pues llevarlo como a todo, ¿no? A ideas, a reactivos, y esto es importante porque no se trata solo de la investigación, ¿no? O sea, tarde o temprano esto tiene que repercutir en la salud de los pacientes. Ujú. Y entonces, entre más rápido vaya esto, en algún punto, pues podremos ayudar a los pacientes a los cuales se les está tratando en nuestros respectivos institutos. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerte aquí el día de hoy con No, el nosotros. gusto es todo mío. Sí, ha sido muy sorprendente, ha sido muy inesperado, no me esperaba todas estas preguntas, pero pues estoy agradecido con Snake Lab, con Snake Producciones y con ustedes, por supuesto. Muchas gracias por compartirnos parte de tu pasión por la ciencia. Espero que algo bueno haya salido de todo esto. Claro que sí, muchas gracias. Hemos llegado al final de Ciencia Abierta. Soy Jessica Armenta y a nombre de todo el equipo de Snake Producciones, agradezco su preferencia. Sigamos difundiendo la ciencia y a quienes la hacen posible. Hasta la próxima. Snake Producciones presentó Ciencia Abierta. Los esperamos en la siguiente emisión.